A ver, pienso que hay un punto de partida que además demarca una evolución de nuestra relación con las plataformas y las redes sociales, y es decir que estamos frente a un estado de cosas de una autorregulación fallida o insuficiente, o que podría mejorar frente a cómo las plataformas están desarrollando sus normas comunitarias y sus productos de cara al uso, en particular de niñas, niños y adolescentes. Ha habido un impacto que lo hemos visto desde el año pasado sobre el impacto. Quienes han seguido esto, pues principalmente el psicólogo estadounidense Jonathan Haidt puso la discusión sobre la mesa con el libro de la generación ansiosa. Ahí se vino una conversación muy grande sobre si había pruebas o no de que el uso de dispositivos móviles le estaba haciendo daño a las nuevas generaciones. Y pues como dicen los economistas, pues ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Creo que no hace falta la prueba reina de que hay un problema para darse cuenta pues de que existe, más allá de donde ponga uno el foco de qué es lo que habría que hacer o en qué consiste ese problema. En la red de expertos a la que le estoy haciendo cuña desde que empezamos, hay un artículo interesante de Andrea Urba, la directora de chicos.net, donde ella plantea la pregunta: ¿alcanza con prohibir? Y pues pienso que ahí la respuesta inmediata es, pues evidentemente no. La ley de entornos digitales seguros creo que al final lo que hace es sugerir una serie de principios, unos deberes, para que de ahí en adelante autoridades, padres de familia, plataformas emprendan un camino en una dirección. Entonces, sin entrar a decir esto tendría que ser en una ley o esto tendría que ser en un esquema de autorregulación, pues venimos hablando de elementos que tocan con desconexión, con autonomía, con derechos, y pongo simplemente unos ejemplos. La prohibición de uso de dispositivos. Entonces, por ejemplo, la Asociación de Colegios de Bogotá el año pasado instauró unas prohibiciones. Hablábamos de algunas de las cosas que han hecho en Medellín, en Bogotá se han hecho otras. Estamos hablando de prohibiciones en aulas, prohibiciones en espacios. Ahí hay como un elemento y una experiencia sobre la que se está hablando mucho. Estamos hablando también de mayorías de edad digitales. Deberíamos tener una edad para que una persona en realidad pueda acceder al entorno digital, 14, 16 años. Las propias plataformas tienen algunas de esas reglas que muchas veces los mismos padres se vuelan por la faja para que sus hijos utilicen la red social porque ellos lo quieren autorizar. Y estamos hablando también de algunos casos de códigos de diseño. El más destacado creo que es el del Reino Unido, que está tratando de incentivar cierto tipo de restricciones a los productos. Creo que aquí en Colombia esa experiencia la hemos discutido de una manera un poco desordenada. Entonces, ese es un contexto que quería dejar para hacer una primera ronda con ustedes, simplemente para que nos digan dónde está la atención de lo que ustedes ven en este debate, o una de las que les parezca relevante poner sobre la mesa, si es alrededor de alguna de las medidas, si es alrededor de algunas de las preguntas, pero partiendo del supuesto de, evidentemente, la ley no nos va a resolver esto por su propia cuenta, más allá de que estemos en una discusión legal en muchos frentes. Entonces, empiezo contigo, Lorena, líder de transformación de Cosmos School. Bienvenida, que más no nos conocíamos en persona, pero sí muchas veces en videollamadas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días para todas, para todos. Es un gusto acompañar siempre estos escenarios y más de la mano de Linterna Verde por la admiración que les tenemos desde Cosmo. Ha sido una conversación la de antes bastante interesante. Y es una conversación que además que coincide un poco con la publicación que hemos tenido desde Cosmo Education. Para quienes no nos conocen, Cosmo hoy es la red de colegios privada en Antioquia en proceso de expansión a nivel nacional. No solo estamos en Antioquia, estamos en otros territorios. Nacimos en el 2020, que todos recordamos qué pasó ese año, con 19 estudiantes en nuestro colegio en Bello. Hoy tenemos más de 5.200 matrículas y vamos creciendo. Y estamos, digamos, en toda la trayectoria educativa, desde primera infancia, y le entregamos jóvenes al mundo de la universidad, de la educación terciaria, y por supuesto nos hemos hecho muchísimas preguntas. Y digo que esta conversación coincide justamente con la publicación de una circular en la que trabajamos durante meses para nuestras familias ante la pregunta de cuáles son las decisiones de carácter pedagógico que una institución como Cosmo en un conglomerado como es el de Confama va a tomar, ¿sí? Y fueron meses de mucho análisis y de muchas discusiones. Yo formo parte del equipo de Cosmo, pero al igual que Vivi soy mamá también de una niña de Cosmo.
y teníamos que dar un mensaje lo suficientemente responsable. En estas circulares, un poco la atención, un poco las categorías que venimos, digamos, trabajando y que perseguimos. Para el caso de la red central somos esos equipos que formamos parte de la parte administrativa, directiva y demás. Para nosotros el uso de la tecnología tiene un foco principal y es el tiempo. Cómo nos apalancamos de la tecnología digital para tener más tiempo para invertir, ¿cierto? Entonces, cómo los profes de nuestros colegios que son mentores, cómo nuestros mentores tienen más tiempo para dedicar el tiempo, el face to face con los estudiantes, ¿no? Hay un estudio maravilloso de McKinsey, de la consultora del 2020, que se pregunta en qué invierten el tiempo los maestros en América Latina, ¿cierto? Súper recomendado para que le puedan echar un ojo, porque les puedo asegurar que menos del 40% de su tiempo es dedicado a sus estudiantes, ¿no? Entonces nosotros pusimos la mirada ahí, y es cómo la tecnología digital nos ayuda a nosotros como líderes educativos a tomar mejores decisiones e invertir nuestro tiempo de otra manera. Pero para el caso de nuestros mentores y el caso de nuestras familias, quisimos poner la discusión y me encantó el comentario que el compañero hacía ahorita, el tema del ocio y del bienestar. Digamos que la conversación con nuestras familias está en qué tipo de actividades, qué tipo de cultura, qué tipo de incluso de bienestar existe en nuestro territorio, existe en nuestra ciudad, en nuestro entorno, que pueda servir no como un sustituto de la pantalla, sino como un complemento. Cosmo no prohíbe, Cosmo cree en la mediación, ¿sí? Que prohibir al final es la decisión más fácil y muchísimas experiencias a nivel internacional desde modelos educativos que Cosmo ha investigado ha demostrado que no sirve, ¿sí? Entonces la pregunta es, uno, ¿cómo mediamos? Ahí está nuestra obsesión, pero dos, ¿cómo el problema no lo volvemos externo, ¿cierto? No decimos, es que el niño que consume, la familia que no la forman, ¿cierto? No es algo ajeno, somos nosotros, ¿sí? O sea, no queremos saber externo el problema, somos nosotros, no hablamos de la sociedad somos nosotros, el colegio somos nosotros, por eso nosotros también tenemos que aprender, tomar decisiones y estar constantemente habitando las conversaciones que nuestros niños, niñas y jóvenes están. Bueno, me dejas ahí varios temas que después quiero complementar, Lorena. Le paso entonces la palabra a Mauricio. Por favor, gracias además porque se sumó al panel un poco sobre la hora, pero muy chévere tenerlo por acá. Gracias, Carlos. Bueno, clave, corresponsabilidad es una palabra que se habló en el panel pasado todo el tiempo y también yo la comunico en muchos entornos, pero cuando hablamos de corresponsabilidad se nos queda mencionada por ahí y como hay tantos riesgos, tantas situaciones, tantas problemáticas asociadas a la digital, entonces volvemos al punto de regulemos, prohibamos. Pero cuando aterrizamos la corresponsabilidad, uno podría decir, no es necesario inventar cosas nuevas. ¿A qué me refiero? Paulina decía ahora desde Parceros que en TikTok capturan, reclutan niños y jóvenes vulnerables para grupos delincuenciales. Y cuando hablamos de corresponsabilidad, las autoridades que están haciendo. Si lo vemos todos ahí en nuestras pantallas, ¿por qué las autoridades no hacen eso? Entonces, cuando hablamos de corresponsabilidad, tenemos que exigirnos y exigirles a las plataformas que lo hagan mejor, que comuniquen mejor las cosas que ya están haciendo, a los padres, a los colegios también. Si toman decisiones, por ejemplo, un coli decidió prohibir los teléfonos hasta 9º grado, creo que es. Bueno, pidámosle a un coli que nos dé resultados. Yo conozco porque ya hemos dado unas capacitaciones desde Impacto TIC y hay resultados mixtos, hay resultados positivos, pero los mismos papás promueven que lleven escondidos el teléfono, por ejemplo. Entonces, la corresponsabilidad es de todos y empezando por nosotros, como tú lo decías, como padres, ¿qué estamos haciendo? Les dejamos a nuestros hijos que cambien la edad, entonces pueden entrar a Instagram a los 11 años o a los 9 años o a cualquier otra plataforma y no a los 13 como debe ser. Y también a nuestros adolescentes y a nuestros niños. También tenemos que desde pequeñas edades enseñarles a ser responsables y a cuidarse
a no caer a no ser víctimas de matoneo, a no ser víctimas de muchas otras cosas y también a cuidar y a ser responsables, a hacer respetar sus derechos, pero también a cumplir sus deberes, a no ser matones. Siempre como padres pensamos nuestros hijos pueden ser matoneados, pero muy rara vez pensamos y si nuestros hijos pueden estar siendo los malos del paseo, no para juzgarlos, sino para corregirlos. Entonces, corresponsabilidad era una palabra que quería tocar aquí y aterrizarla mucho más porque creo que todos podemos hacerlo mucho mejor, Carlos. Bueno, quiero ir ahora a que hablemos un poco de los resultados mixtos. Y concejal Leticia, usted es abogada, si verifiqué bien su trabajo, trabajó en temas de derecho de familia y pues creo que eso también da una mirada muy particular sobre este asunto, ahora que usted está en un cuerpo legislativo local, ¿cómo lo ve y desde dónde siente que debería estar como una de las prioridades de la discusión? Bueno, muy buen día. Muy buen día para todos. Primero, agradecer muchísimo esta invitación. Para mí es una fortuna poder estar con ustedes. Si soy abogada especialista en Derecho de Familia y trabajo el tema de familia. Esa es como mi convicción y lo que me lleva a estar trabajando. Estuve en el momento litigando en muchos escenarios y hoy estoy como concejal. Y hablar de los entornos digitales es muy importante porque es un tema que hoy tenemos que sí o sí incluirlos en todos los escenarios de la vida. Pero también es un tema muy preocupante y nos tiene que preocupar muchísimo porque no se trata de prohibir, es verdad que no se trata de prohibir, pero también se trata es cómo se va a trabajar esos entornos protectores que hoy rodean, por ejemplo, a nuestros hijos. Las instituciones educativas, por ejemplo. Y como concejal de Medellín me preocupa mucho y en buena hora tenemos esta ley, una ley muy nueva, entre otras cosas, del 17 de julio y que el Estado pues deberá implementarla en cuestión de 6 meses. Tienen 6 meses para implementarla y lo primero que yo digo es, bueno, ¿cómo se va a implementar? Y también hay un tema importante y es que requiere demasiados recursos también. No es solamente la ley. Y la ley está muy bonita, muy bien constituida y en la letra está, pero ¿cómo la vamos a implementar? Lo primero, estoy de acuerdo que hay una corresponsabilidad, o sea, de eso no hay duda. Y siempre el Estado será el responsable, por supuesto, pero hay una corresponsabilidad y es ¿por quién? ¿De parte de quiénes? De la familia, de la institución educativa, por ejemplo. Y hay otra, inclusive mayúscula, que me parece importante trabajar, y es el tema de la salud mental. Eso me parece que es importante, porque es que si nosotros, está muy bien que nosotros vamos a trabajar con esos padres de familia, pero es la salud mental, ¿por qué? Porque es que nosotros vamos a encontrar que cada persona es un mundo, cada persona es un mundo. Nosotros podemos acá tener 10 niños, pongamos de 5 años, y le haces una pregunta a esos 10 niños de 5 años y te van a contestar totalmente diferente. Y la percepción va a ser totalmente diferente. Entonces, ese es el tema que a mí me convoca hoy y que cuando salió esa ley, que me gustó muchísimo y que la vengo trabajando y que la vengo estudiando, es, bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Por ejemplo, en las instituciones educativas de Medellín no tenemos los psicólogos suficientes para atender las problemáticas institucionales. Ahí hay una situación que me parece compleja. Entonces, me uno a los panelistas que están acá hoy, y es que, claro, hay que mirar esa corresponsabilidad que está en el Estado, que está en la familia, que está en las instituciones educativas, y que en esa misma medida, pues nosotros debemos de seguir acompañando, y no es prohibiendo, sino acompañando, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué forma lo vamos a hacer? ¿Y cuáles son los escenarios expeditos para hacerlo? Hay un hilo conductor entre lo que todos ustedes mencionan sobre complemento o corresponsabilidad. Entonces tratemos como de andar un poco más en esa idea. Esto que dices de la circular, Lorena, sobre el tiempo es bien interesante, pues porque pues muchos filósofos lo han dicho. Hay un libro que yo he recomendado mucho que se llama Manejo de tiempo para mortales, de Oliver Burkeman, que él dice: no tenemos tiempo, sino que somos tiempo. Y finalmente, cómo lo gestionemos es en lo que se nos va a ir la vida. Ahora mismo estoy trabajando un libro sobre economía de la atención que me tiene bastante estresado. Tengo que terminarlo rápido. Y pues hay una pregunta grande finalmente sobre cómo podemos involucrar a los adolescentes, a los niños en la misma conciencia de lo que invierte en su tiempo. Tú hablas del complemento
pues sobre eso si quieres sumar algo, pero hablas del elemento de complementar y no prohibir, pero finalmente hay unas preguntas de nuevo muy tácticas de, bueno, pero ¿dónde podríamos poner el listón de algo que sea un mínimo o que pueda funcionar? Y complemento con un punto corto y es, Jonathan Haidt habla del dilema de acción colectiva, que un poco lo que dices, entonces el colegio dice no vamos a permitir esto, pero entonces el papá dice no, escóndete el celular porque igual yo te voy a recoger para que vayas al partido de fútbol. Entonces lo que han hecho muchos grupos es ir de lo más pequeño a lo más grande. Bueno, estos 10 papás se van a poner de acuerdo con estas 10 mamás en que no le van a dar un celular a la niña hasta que cumpla tantos años y todos lo van a cumplir. Entonces quiero que vayamos un poco por esa línea cuando hablas de complementar y no prohibir. Si uno podría intentar tener un principio, un estándar donde parecería que podría haber un avance. Cuando en Cosmo nos hicimos esa pregunta fuerte de cómo declarar nuestra posición frente al uso de pantallas dentro de las aulas, nos dimos cuenta que al final estábamos configurados como un equipo, no es gratuito lo que les decía ahorita de que tenemos una red central y un equipo que acompaña a cada uno de los colegios, más mi equipo que es el que está en territorio pues a nivel nacional. Y un poco lo que nos dimos cuenta y la respuesta que digamos que era emergente allí es: no podemos prohibir porque prohibir implicaría además tener un control explícito de cada una de las prácticas que habitan en cada escenario de nuestros 9 colegios, el próximo año 11 colegios, pero además de los territorios en los que estamos, de Cartagena, de Barranquilla, en el Tolima. Entonces, lo que sí creemos cuando hablamos de complemento es que sí estamos alineados en unas decisiones pedagógicas. Nuestros jóvenes dentro del aula no tienen por qué usar TikTok, Instagram u otras plataformas si no está dentro de las claves de aprendizaje del mentor. Entonces, Carlos, tú no tienes por qué estar conectado en ese momento a Instagram. Llegará el momento en el que juntos nos vamos a conectar, ¿cierto? Y esa decisión no es solo del mentor, no es solo de nuestro profe, sino que además, como mencionaba ahorita Leticia, tenemos un orientador del cuidado que es nuestro psicólogo, pero ese orientador del cuidado además tiene una líder de centro de experiencia que le da línea, pero además tiene una dirección, ¿cierto? Un equipo directivo que va acompañando además esas decisiones. Entonces hay unos pactos, ¿cierto? Unas decisiones que tomamos en conjunto. Nosotros habitamos constantemente conversaciones con nuestros jóvenes. Por ejemplo, ¿quién de aquí conoce qué es YouTube Naranja? ¿Cómo te diste cuenta de cómo surgió YouTube Naranja? Ok. Yo no tengo ni idea qué es. Ok, YouTube Naranja ahorita es una adaptación, lo pueden buscar porque ahorita las conversaciones de los jóvenes giran en torno a esto, ¿no? Y es una adaptación de YouTube, pero con contenido explícito de niñas, es como un OnlyFans adaptado, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo nos dimos nosotros cuenta de eso? Habitando conversaciones con nuestros jóvenes. O sea, nosotros conversamos con nuestros jóvenes, con nuestros profes que son muy jóvenes también, en Cosmo nuestros mentores son muy jóvenes. Entonces, habitamos esas conversaciones y juntos identificamos el riesgo. El riesgo no es de ellos. El riesgo es nuestro y con base en eso es que tomamos esa decisión. Entonces, por eso te digo, no prohibimos porque juntos identificamos el riesgo. En Cosmo hay algo bellísimo y es que nosotros no tenemos un manual de convivencia, sino que es una ruta de la confianza. ¿Sí? Entonces existe un valor que es la confianza. Yo confío en ti, tú confías en mí, como juntos vamos a confiar a que este acuerdo no se rompe, ¿sí? Y eso en términos conceptuales se conecta con lo que hemos estudiado desde hace años con las teorías de mediación parental, ¿cierto? O sea, que usemos unas determinadas herramientas u otras corresponde al tipo de mediación que yo como mamá tengo con mi hija Carla, ¿cierto? Yo tengo un tipo de mediación restrictiva o qué tipo de mediación parental tengo, ¿no? Entonces nosotros estudiamos los modelos de mediación, estudiamos lo que implicaba de verdad acompañar y en ese acompañamiento, además que por eso trabajamos con nuestras familias crianza positiva. La crianza positiva, y aquí hay muchas expertas desde United en esto, y es la crianza positiva, no te digo a todo sí. En la crianza positiva también hay un no y hay un límite claro y te digo que no porque el no y tiene unas consecuencias si tú no respetas ese acuerdo, ¿sí? Entonces, el prohibir es tajante. Cuando llegamos a un acuerdo hay una confianza que juntos pactamos que tiene además unas consecuencias. Entonces, eso no significa que nuestros jóvenes usen redes sociales en el aula, no la usan porque es un acuerdo.
no es una prohibición. Entonces, eso ha costado muchas conversaciones, ha costado ahorita con las familias mismas, ¿cierto? De eso en términos de hábitos saludables. Ahorita, para no extenderme mucho más, Leticia lo mencionaba, el tema de la salud mental, pero es que la salud mental, hablarlo así, es una cosa gigante. Nosotros hablamos de hábitos de cuidado, ¿cierto? Cómo tener unos controles, y ahorita lo mencionaban, de uso de tiempos, de tipo de pantallas. Carla ve YouTube, pero ve YouTube Kids y yo le curo el contenido, ¿cierto? Que ella ve y lo curamos juntas. Y cuando le sale un video que no le corresponde, ella me mira, me dice, mami, y digo, ¿qué? ¿Cierto que eso no? No, no, mi cielo, y la pasa. ¿Sí? Pero eso es como también lo mencionaban ahorita, eso no es de ya para allá. Entonces es un poco como la posición. Esta idea de la mediación parental, además, pues viene con la intención de muchos experimentos de qué funciona, de acordar el uso de dispositivos. En la Universidad de los Andes, hablando con unos profes de economía, estaban haciendo experimentos de, por ejemplo, al principio del semestre, hacer una votación y a partir de eso implementar unas reglas y volverlas a revisar en la mitad. Otros dicen, no, yo implemento estas reglas desde el comienzo. Y otro punto que simplemente que quería anotar de lo que dices, que es importante para la palabra a Mauricio, es que esta discusión sobre el uso de dispositivos por parte de niños, niñas y adolescentes y por parte de todos, porque estamos en el mismo problema, tiene que ver con otra sobre la ausencia de fricción en la crianza o la expectativa de los jóvenes frente a la frustración, frente a que las cosas de pronto son distintas a como quieren, que creo que es algo interesante para dejar ahí también. Mauricio, usted decía que ha habido algunos resultados mixtos, no sé si nos quiera hablar un poco de eso y cómo lo ha visto hablando con los papás, hablando con los profesores de la implementación de esta intención de la corresponsabilidad. Vale, Carlos. Dentro de Impacto TIC hacemos periodismo y hacemos educación digital y ahí tenemos varios programas, algunos en alianza con Meta. Naveguemos Juntos, Soy Digital, que es de Ciudadanía Digital. Y en Naveguemos Juntos hemos podido interactuar no solo con papás, miembros de la Junta de Padres de Familia, profesores de Uncoli, sino también de otros colegios en otros entornos. Y ahí como paréntesis, cuando hablamos de niños, adolescentes, familias, colegios, solemos pensar en nuestro entorno y somos muy diferentes. Una cosa es un joven aquí en Medellín, estudiante de la Bolivariana, y otra cosa es allá donde los parceritos, y otra cosa es en MeToo, y las dificultades, los riesgos, pero también las potencialidades de lo digital son muy diferentes. Un muchacho en MeToo sin internet está aislado del mundo. O sea, es mucho más lo bueno que lo malo que podría vivir un joven de estos. Entonces, con los padres, ¿qué hemos encontrado? Primero, más allá de la decisión de Uncoli, sí. Obviamente son los colegios privados de Bogotá, son privilegiados y aún así hay un gran desconocimiento de lo que tienen a la mano. Es decir, primero, ven Internet como un peligro para sus hijos y un mensaje que les mandamos es vivimos en la era en la que los hijos están más sobreprotegidos en las casas, pero más subprotegidos o casi abandonados en Internet. Pero estos padres en un entorno privilegiado están angustiadísimos y se sienten incluso a veces culpables por las cosas que les pasan o que saben que pasan en sus colegios y en sus entornos. Entonces ahí hay una preocupación que es importante tenerla, pero también como un miedo y una culpa. Segundo, desconocen lo que tienen, ya lo decía, pero no solo lo que puede brindarles Internet a sus hijos, sino también las herramientas de supervisión parental, por ejemplo. Por ejemplo, las plataformas de Meta, que nosotros capacitamos en ella, pues tienen una cantidad de herramientas para que los padres acuerden con sus hijos, no impongan, no vigilen, no espíen, acuerden con sus hijos una supervisión, un acompañamiento. Eso lo desconocen. Pero también ellos, y eso sí en todos los entornos, veo que desconocen los ecosistemas digitales de nuestros hijos. Tú mencionabas YouTube Naranja y aquí más de uno se asustó. Yo pensé que era un proyecto positivo. Dije, ay, este debe ser algo bueno. Algo bonito. No. Pero miren, y aquí no estoy hablando en nombre de Meta, sino de Impacto TIC como periodista. Cuando se habla de regulación y de vigilemos y de es que los algoritmos son malos, pensamos en los sospechosos de siempre, Google y YouTube,
las de Meta, Instagram, WhatsApp, Facebook, el TikTok, y de pronto por ahí se piensa en Snapchat. Pero resulta que cuando uno habla con los jóvenes sí están usando muchísimo Instagram y TikTok, y por ahí Snapchat en ciertos entornos mucho más de lo que creemos, pero están en plataformas que desconocemos. Ome TV, por ejemplo. Googleenlo después y curioseen. No, mejor no entren. Una cantidad de espacios que se desconocen, y es que las redes sociales, estas grandes plataformas, sí, son las que se llevan la mayoría del tráfico, pero es una parte, de todas maneras, de todo lo que los jóvenes y los niños están pudiendo ver. En algún ejercicio que hizo la CRC con niños y adolescentes, estos sí mencionaban algunas de estas plataformas, pero mencionaban Home TV, mencionaban la Deep Web. Y si yo les pido que levanten la mano quienes han estado en la Deep Web o en la Dark, que es la parte más oscura de la Deep Web, seguro que casi ninguno ha estado. Pues estos niños y adolescentes ya están entrando allá. Entonces, hay un gran desconocimiento. Y finalmente, ya con el experimento, pues los resultados son mixtos y lo relaciono con los de Australia. La prohibición de los teléfonos hasta los 16 años en Australia ha dado, por lo que se ha medido, unos resultados positivos en concentración, en enfoque en la clase, y es lo importante de llegar a esos acuerdos para, si no es prohibición, pues acuerdos mucho mejor. Pero también los resultados mixtos de los niños llevan sus teléfonos de todas maneras y los usan a escondidas. Claro, ya no en el salón de clases, ya no se dejan pillar, ya no es todo el tiempo como cuando no había esa restricción, pero lo importante ahí, y tenemos las herramientas, es medir constantemente a ver qué resultados va dando en lo académico, en la socialización, en las otras áreas de nuestros jóvenes y de las familias, porque ahí los padres también juegan el rol. Es que además hay unos aprendizajes muy claros, por ejemplo, en política pública, cuando se confronta el crimen organizado, y es, pues si yo pongo unos reflectores acá y pongo aquí las cámaras, pues yo muevo Claro. la acción a otra parte. Y estamos muy acostumbrados a pensar Internet y las redes sociales como espacios como similares, cuando en realidad es una sumatoria de lugares y infraestructuras pues que desconocemos. A mí me dice mi sobrina, que vive en Londres, es británica, que con la prohibición en el colegio de ella lo que pasó es que ahora las chicas se la pasan en el baño porque encontraron el espacio donde no las ven, porque eso tiene muchas metáforas visuales. Donde a mí no me ven es donde yo puedo hacer la acción, y eso es bien llamativo. Concejal, usted habla de que la ley establece unos principios y unos lineamientos que son pues importantes, pero también desde su perspectiva en el litigio y ahora en la política pública, cuando hablamos de responsabilidad, ¿dónde diría usted que estaría la prioridad? Si uno lo piensa más en una ciudad como Medellín, o por dónde arrancaría uno a decir, bueno, porque si usted se fija, la ley crea un comité, le manda instrucciones al Ministerio de las TIC, de Educación, a la CRC. Entonces, no sé, si uno se pudiera inventar como una pequeña hoja de ruta, ¿dónde creería usted que sería importante empezar a trabajar? Bueno, créame, Carlos, que tengo esa hoja de ruta en mi mente. Y cuando comencé a leer la ley, ¿por qué? Porque aquí hay que trabajar muy de la mano con la Secretaría de Educación. O sea, eso, mejor dicho, es preponderante, importantísimo. Yo siempre he dicho que todas las dependencias del distrito de Medellín, de la alcaldía, pues tienen que estar concatenadas unas con las otras, porque son temas de mucha importancia que igual van a tener impacto en la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, en la Secretaría de Inclusión Social, que también maneja todo el tema de mucho tema también de niñez, en la Secretaría de la Juventud. Pero siempre lo pensé cuando comencé a leer la ley, mirando como esa hoja de ruta, y es empezar por la Secretaría de Educación. ¿Por qué la Secretaría de Educación? Porque allí estamos hablando y donde están justamente los estudiantes, y estamos hablando que están esos niños, esos jóvenes, bueno, ¿qué van a hacer los educadores, por ejemplo? Y un tema que me llama mucho la atención, desde la educación se tiene que dar ejemplo, y entonces muchas veces pasa, inclusive en una clase, el mismo docente sacando el celular, interrumpiendo la clase para mirar un celular. Entonces uno diría, hay que dar ejemplo. Entonces yo por eso digo, no es prohibir, pero sí es acompañar, o sí es concientizar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desde la Secretaría de Educación, también los padres de familia. Hay, por ejemplo, en estos momentos
grupos de padres de familia que trabajan de la mano con la Secretaría de Educación. No sé si habrá de pronto acá en el público alguien que sea docente en el distrito, pero existen esos comités de padres de familia donde hay que trabajar muchísimo todo el tema con ellos. ¿Por qué? Por lo que veníamos hablando también y lo que escuché a los otros panelistas también anteriores, y es que hay un desconocimiento muy profundo, pero mucho, en los padres de familia. O sea, son pocos los padres de familia que tienen ese conocimiento hoy de esas plataformas digitales. Entonces, hay que empezar por esa alfabetización a esos padres de familia también, porque no tienen la experiencia ni tienen el conocimiento. ¿Cómo voy a enseñar yo lo que yo no sé? Empecemos por ahí. Aquí estamos en este escenario, nos encontramos nosotros, por ejemplo, que están hablando de temas que uno no conoce, plataformas que ni siquiera, que uno desconoce. Ahora, una madre de familia, que estoy segura que hay conmigo aquí muchas madres de familia que desconocen muchos temas. Entonces, ¿qué pasa con el adolescente, por ejemplo, que sabe más que la mamá? Se inventan cualquier táctica y cualquier situación. Entonces, lo primero que hay que empezar es, vamos a trabajar de la mano de la Secretaría de Educación y por consiguiente de los padres de familia también. Hay que comenzar con esa alfabetización parental para que ellos sigan adelante aprendiendo muchísimo para poder ser el soporte de los hijos. Ahora, ¿cómo vamos a prohibirle a nuestros hijos eso? No lo podemos prohibir porque ahora todos necesitan un celular. Alguna vez una madre de familia me decía, concejal, pero es que yo necesito que mi niña tenga el celular, porque ella sale a descanso y yo me comunico con ella para preguntarle si ella se tomó el medicamento, por ejemplo. Mire, un tema como tan sencillo que uno diría, ve, puede ser necesario, pero entonces, ¿hasta dónde se va a limitar? Es decir, aquí tenemos un reto supremamente mayúsculo y es cómo vamos a hacer para que efectivamente vamos a la vanguardia, pero que también padres e hijos estén como muy a la par en cuanto a conocimientos. Esa es como mi mayor inquietud. Sí, creo que podemos conectarlo de autorregulación y alfabetización para hablar de algo de lo que ustedes han hablado, y voy a hacer un par de puntos más e invito a la gente para que se sume con comentarios y preguntas, porque hay un argumento, de hecho lo planteé en el panel anterior, de, bueno, es que si usted no quiere estar enganchado con su celular, pues no lo use. Y esto pues evidentemente es cuestionable, tiene un contraargumento muy claro y es, pues es que hay un hábito, así como el consumo de azúcar o el consumo de alcohol o cualquier tipo de práctica que se puede volver compulsiva, de yo no puedo simplemente como administrar y decir ya no lo hago cuando tengo un entorno que me lo impone o estoy sentado en un lugar donde todo el mundo lo está haciendo. Pero más allá de que ese es un contraargumento, sí hay unos elementos que se quedan por fuera de muchas de estas discusiones, y quiero ir a eso, Lorena, cuando tú dices yo le curo el contenido a mi hija, y ahí hay una pregunta difícil, es bueno, casi ninguno de los padres de familia, lo tocaba también Mauricio, conocen los controles parentales, por más de que las aplicaciones, y lo he visto yo desde ese lado, sacan manuales, sacan instructivos, hay videos, y no es tan difícil de hacer, pues uno mismo no lo hace para uno. Entonces, hablemos un poco de esa experiencia y de si por ahí hay una estrategia que podríamos perseguir de, no, sí se puede configurar esto, de la misma manera como uno configura su propia dieta y no desayuna pizza con Coca-Cola, pues, y no debería estar consumiendo cualquier cosa en Twitter por la mañana, podría de pronto tener un hábito distinto y que eso sea algo que sus hijos también hagan. Ahora, escuchando a Leticia, yo me quedo con una pregunta, y es los que nos dedicamos a trabajar en educación y con instituciones educativas, con tomadores de decisiones en educación. ¿Quién ha asistido a una formación de alfabetización digital divertida? ¿Quién hace sexy eso? ¿Cierto? Sí. Nosotros criticamos mucho, es que la familia no está formada, pero qué espacios interesantes que conectan, que parten de la conversación estamos teniendo. O sea, es que a propósito de corresponsabilidad, eso es una responsabilidad de nosotros, ¿cierto? A mí, o sea, yo me siento curadora de contenido de mi hija porque a mí el tema me gusta, porque llevo años investigándolo, porque tengo un equipo que me respalda constantemente en leyes, en nuevas plataformas, porque, insisto, se sientan con los jóvenes a conversar, y no solo de Cosmo, de otros contextos, ¿sí? en los que estamos presentes. Pero yo creo que hay una responsabilidad fuerte, y es cómo debemos pensarnos esos ejercicios, incluso me atrevería a decir, de no formación, de acompañamiento. Ahorita lo decían, dejemos de hablar de formación en alfabetización digital, es que eso lo hicimos en la pandemia, y cuáles son los resultados. Sí, o sea, yo soy, y no hablo en este momento como Cosmo, hablo como Lorena Vilés, yo soy excesivamente crítica con eso, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados? Pensemos, analicemos los recursos que se han invertido a lo largo de años en Medellín en formación docente o en formación de familias.
aquí ya sí me pongo de nuevo el traje de Cosmo y digo, sí hay un ejercicio de escuela de familias potente, que si tú no te puedes conectar por YouTube, lo hago presencial, y que si tú no puedes ir al presencial, te hago una mentoría uno a uno, y si no es con la profe, es con el orientador del cuidado, pero es como ecosistema nos permitimos acompañarte y formarte, ¿cierto? Pero sobre todo porque a veces las familias lo que necesitan es que las escuchen, sus miedos, sus dudas, pero creo que esas familias curadoras no van a nacer de una ley o de manuales o de guías que entreguemos. Tiene que ser una sumatoria de diferentes estrategias donde de verdad hagamos que María Caso, que es una autora que desde Cosmo seguimos desde el corazón, es una autora española que defiende la pedagogía sexy, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer pedagogía sexy con nuestras familias para que se conviertan, ¿cierto?, en esas familias curadoras? Y claro, ahorita Mauricio lo decía de manera muy bella, en Medellín somos unos privilegiados, nosotros acompañamos hoy desde Cosmo a familias en Ambalema, Tolima, ¿cierto? O hemos estado en territorios como el Bagre o como Nechí, Bajo Cauca, ¿cierto? Unas familias que viven del día, que están, permítame la expresión, en un ejercicio también de supervivencia, de sacar a sus hijos adelante. Pues les puedo asegurar que tal vez estos temas pues no sean la prioridad, pero se van a convertir en la prioridad cuando el rector lo llame y diga que su hijo hizo o no hizo, o... Entonces, la pregunta que a mí profesionalmente y como investigadora, digamos que me persigue es cómo diseñar esas estrategias que de verdad personalicen y acompañen, digamos, ese ejercicio de formación. Y es difícil, ¿cierto? Porque va a haber familias donde no lo vean, insisto, como una prioridad, pero aquí sí en Cosmo sí han tenido unos avances muy bonitos de entender la familia como una tribu, ¿cierto? Y una tribu que tiene, insisto, unos acuerdos que tienen que respetar al final. Sobre eso, entonces, Mauricio, ¿usted qué tan entretenidos ha logrado hacer sus entrenamientos? ¿Y cuántos bostezos ha contado por minuto? No, la verdad es que he visto algunos de esos programas y formación. Usted hablaba del de Meta. Y qué balance sería de verdad de poderle transmitir a la gente, bueno, si hoy se van sabiendo que se puede ajustar el horario, ya ganamos en este pequeño espacio. ¿Cómo ve ese balance? Tremendo punto, porque no soy lo más divertido, no, ni mucho menos sexy, Carlos. Pero creo que ahí la clave del éxito, si lo podemos decir así con nuestros programas, es involucrar a los padres o a los asistentes, porque con Soy Digital llevamos 65.000 personas en ciudadanía digital. Pero por un lado, hacerlos sentir que son parte de esto, ese mensaje de corresponsabilidad es permanente. Y con un mensaje clave que es que estamos en 2025 y todavía veo gurús en las conferencias que dicen el mundo real y el mundo virtual. Y ahí yo peleo con ese mensaje, porque cuando decimos mundo real y mundo virtual, ¿qué estamos diciendo implícitamente? Este mundo virtual no es real. Si yo matoneo no hago daño, si yo me expongo no corro peligro. Entonces cuando... Sí, esa separación, ¿no? Como pensar que son dos. Sí, no, eso es un mundo de mentiritas y muchas veces y hay casos documentados de personas que hacían matoneo porque creían que era detrás de un teclado y no causaban daño, cuando sabemos que hoy el matoneo en el entorno digital puede causar suicidios, cuando el matoneo tradicional pues era de pronto más violento físicamente, pero no era 7/24 ni trascendía de la escuela o el barrio. Entonces, hacerlos sentir partícipes como que sacude muchas veces la mente y el corazón de los asistentes, y eso ayuda muchísimo. Ahora, cuando en nuestros aliados como Meta y otros nos dicen, buenísimo, 60.000 personas, decimos, somos 42 millones de colombianos conectados, ¿y cuántos conocen estos principios de los que estamos hablando? ¿Cuántos saben un poquito de pensamiento crítico para no caer en cámaras de eco o en fanatismos políticos o de otro tipo? ¿Quiénes son capaces de tener una conversación respetuosa con el contrario entre comillas? Yo creo que 60.000 o 600.000 serían números pobres de todas maneras para lo que se necesita. Y ahí complemento con una idea, y es, esto de la educación no debería ser solamente con programas puntuales que son importantes, sino que la alfabetización digital debería ser un propósito nacional. Con niños desde los, no sé si desde los
8 o 9, ya los psicólogos entrarán ahí en las minucias, pero esto debería ser algo del día a día y obviamente ahí hay que formar a los docentes, porque los docentes tampoco saben de esto. Y a la hora de la regulación hay que educar a los congresistas y a los legisladores. Por aquí el senador de Luque es de los poquiticos que de verdad saben del tema, pero hay otros que solamente quieren regular estos temas para colgarse la medalla porque no entienden nada. Entonces todos debemos educarnos, pero insisto, una forma sería que desde la primera o segunda infancia, como se llame, ahí no soy tan técnico, empecemos a hablar de alfabetización digital en serio. Sí, es impresionante porque el punto de hablar de regular temas en favor de la niñez es popular inmediatamente, ¿no? No No, importa en eso dónde se pare uno. Concejal, para cerrar esta ronda y darle la palabra a la gente, pues si quiere complementar algo de lo que ellos han dicho, pero sobre la alfabetización digital, y aquí no haría distinción sobre ningún partido ni ningún político, ha sido muy común la política de repartir computadores, repartir tabletas. Eso ha pasado en toda Colombia, en todos los gobiernos. Y para mí siempre ha sido, pues primero había una pregunta de, bueno, pero ¿por qué les dan un dispositivo de uso específico y no de uso general? ¿Por qué un computador mejor y no una tableta? Pero después yo decía, bueno, este es el punto de partida. Entonces, si pudiéramos desarrollar más cuando usted habla de la Secretaría de Educación, que me parece interesante que usted pone el foco ahí y no en la Secretaría de Tecnología o en el Ministerio de las TIC, porque yo también pienso que es por ahí por donde habría que empezar. ¿Qué más podría uno tratar de dejar como un lineamiento de, bueno, no se trata simplemente de llevarle tecnología a la gente, necesitamos un poco algo más? No sé si la saco ahí de los puntos que ha preparado, pero me llamó la atención por lo que dijo y si quiere sumar algo más de lo que dijeron los demás. Bueno, no, cuando yo hablo de que iniciaría por la Secretaría de Educación, no estoy diciendo con ello que no iría como otra responsabilidad con otras secretarías, no, sino que cuando usted habla de la Secretaría de Educación, usted está hablando primero de los educadores, segundo de los alumnos que están allí y tercero de los mismos padres de familia. Ah, y cuarto, otro actor importantísimo, y es el tema de los psicólogos, por ejemplo. Entonces no estoy diciendo con ello que no sean importantes los demás, no, sino que yo empezaría con esa hoja de ruta. Primero, ¿por qué? Porque también hay que pensar en un presupuesto, siempre lo he dicho. O sea, es decir, como tal, la ley está constituida, está hoy es vigente, pero eso necesita unos recursos importantes, por ejemplo. Yo lo digo desde el punto de vista como concejal de Medellín y que es lo que hoy me llama hoy. Entonces, hoy tengo que mirar cuál es el escenario expedito para nosotros iniciar. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo se va a comenzar a regular? O sea, se debe implementar incluso, porque tiene 6 meses el gobierno para implementarla. Entonces, aquí en Medellín también vamos a comenzar a trabajar cómo se va a comenzar a trabajar esa ley. Empecemos por la Secretaría de Educación. ¿Y qué tienen que estar ahí presentes también? La Secretaría de Comunicaciones tiene que estar ahí también. ¿Quién más tiene que estar ahí? Por ejemplo, Secretaría de las Mujeres. Entonces, cuando yo hablo por ahí es porque estoy hablando prácticamente de unos actores importantísimos que yo puedo encontrar en la Secretaría de Educación, así grosso modo, 4 actores importantes: docentes, estudiantes, padres de familia y psicólogos. Y cuando yo hablo de los psicólogos, porque siempre he trabajado el tema y como concejal de la familia, me parece fundamental que estos profesionales acompañen todo lo que tenga que ver con la educación. ¿Por qué? Porque es que también tenemos que preparar a esas personas en el tema psicológico, porque no es lo mismo un niño o un adolescente que está preparado desde la psiquis, no es lo mismo a uno que no esté muy preparado. Entonces, es por eso que yo lo hablo desde ahí, ¿cierto? Sí. Las TIC, por lo menos, claro, a nivel nacional sabemos que las TIC pues, juegan un papel muy importante. El senador yo lo escuché cuando hablaba y tiene mucha experiencia en ello, por ejemplo. Entonces, aquí no estoy diciendo con ello que no sea importante, pero mi hoja de ruta sí empezaría por ahí y sería transversal a prácticamente todas las secretarías que tenemos en Medellín. Pues les quiero dar las gracias, Lorena, Mauricio, concejal Leticia, por estar acá. Nos pasamos unos minutos. Darle también las gracias a AmCham, a LAI, a la Cámara de Comercio Electrónico Colombiana, a el senador de Luque, a la universidad, por supuesto. Y bueno, nosotros vamos a seguir en el evento en Cali. Conéctense a la red de expertos, síganos en las redes sociales y ahí verán más contenido sobre estos eventos. Muchas gracias.